Saludos amigos, muy buenas noches, bueno, muy buenas tardes aquí en España. Bienvenidos a una vez más a su espacio de entrevistas aquí en este canal España Latina Televisión. Bueno, como se lo había prometido a todos nuestros amigos, pues hoy tenemos al asambleísta Esteban Melo para hablar temas coyunturales relacionados con Ecuador y directamente con la inmigración aquí en Europa. Esteban Melo, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes desde Barcelona, España. Bueno, muy buenas tardes, buenos días desde el Ecuador, buenas tardes, noches para toda Europa. Un saludo a todos los migrantes ecuatorianos. Permíteme primero mandar un mensaje solidario, un abrazo solidario a todas las víctimas del COVID-19 y a sus familiares. Que sepan que desde la bancada de la Revolución Ciudadana, para nosotros primero es la vida, la salud y el empleo de los ecuatorianos. Gracias, asambleísta, y sobre todo, pues, como siempre le digo, pues hay mucho tema de que hablar, sobre todo en estos últimos meses a través de la crisis sanitaria en Ecuador, sobre todo la gestión que se ha llevado el gobierno, pero yo creo que hay más temas todavía. Esteban, por favor, quisiera saber sobre todo, en el primer tema, sobre todo, cómo queda compromiso social a través de la última decisión del CNE, a través del último informe de la Contraloría, para eliminar al compromiso social. Y aparte de eso, ¿qué argumento dentro de esos 10 días que le van a dar para poder recurrir a ¿cómo dice? Esta orden de llama de CNE? Bueno, decirles que desgraciadamente lo que tenemos en este momento en el Ecuador es una dictadura. Es una dictadura que está atentando al derecho democrático de los ecuatorianos de poder elegir y ser elegidos. Buscan proscribir al movimiento Compromiso Social porque acoge a la Revolución Ciudadana, porque acoge al movimiento político que ha enfrentado al gobierno nacional, el único que ha enfrentado al gobierno nacional a su política desastrosa, a su política de amarre y de corrupción. Lo que tenemos en este momento es que a través de una resolución del Consejo Nacional Electoral se eliminaría el registro de 4 movimientos y partidos políticos, una vez que el registro ya fue cerrado, pero bajo argumentos completamente absurdos, bajo argumentos a través de los cuales simplemente no entra en cabida. Se está violentando la Constitución de la República, se está violentando también la ley y el código de la democracia. ¿Y a qué quiero hacer referencia con esto? Mira, con fecha del 10 de marzo, la Contraloría establece un informe a través del cual lo que busca es la eliminación del registro. Pero resulta que anteriormente ya el propio Consejo Nacional Electoral había señalado claramente que si mal o bien podía revisar las firmas por parte de los distintos movimientos y partidos políticos, las acciones de carácter afirmativo, como el anterior proceso electoral, donde Compromiso Social sacó 2 prefecturas, 66 concejales a nivel nacional y cumplió con todos los requisitos que establece la Constitución de la República, no se iba a eliminar dicho registro. El día de ayer nos encontramos que a través de una resolución se modifica esta circunstancia y terminamos siendo todos enfrentados a un proceso el cual ya se atisba un fraude electoral donde lo que directamente pretenden hacer daño a la revolución ciudadana. Entre las normas que se están violentando, mi querido Javier, es el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Contraloría, donde se establecen las competencias de la Contraloría, pero también el artículo 23 del Código de la Democracia, donde se establece claramente que las competencias privativas en materia electoral le pertenecen al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Contencioso Electoral. Pero no solo eso, sino que en el propio Tribunal Contencioso Electoral ya se estableció que la Contraloría no podía solicitar que se elimine a Compromiso Social y al resto de organizaciones políticas. Es decir, se están yendo contra la resolución de autoridad competente y asimismo están violentando la Constitución el momento en el que no permiten participar al mayor movimiento político que existe en el Ecuador. Y Esteban, y en estos 10 días, ¿qué recursos van a, sobre todo, a antepelar ustedes ante el contencioso del Consejo Electoral? Bueno, lo primero que están utilizando ellos es decirnos a todos los ecuatorianos que aplica administrativo, en el cual nosotros tendremos que hacer descargos, pero resulta que ni siquiera eso es eficiente y eficaz. Resulta que en materia de derecho, mi querido Javier, lo que se establece es que si existe normativa especializada, concreta, se aplique esa normativa. No tendría caso aplicar el COA, no tendría caso aplicar el código administrativo y esos 10 días, porque además lo que estamos viendo es que es un ataque netamente político. Lo que buscan es proscribirnos y eliminar la posibilidad de que ganemos las elecciones y que le demos oportunidad al pueblo ecuatoriano.
Lo que vamos a hacer en esos 10 días, efectivamente, vamos a hacer el descaro, pero ya estamos poniendo las denuncias en los organismos internacionales para que vean cómo se pretende manipular la democracia en el Ecuador. Y en este caso, Esteban, si por si acaso de en verdad a ustedes pues le salen bien en la participación, en este caso ustedes hablarían con otros partidos políticos para poder participar. Bueno, en caso de la Revolución Ciudadana ya se ha creado un frente común de lucha popular a través del cual ya nos presentamos a las elecciones. Se conformó el lunes, al cual invitamos a todos los movimientos, partidos políticos de izquierda que puedan participar en este sentido. Si creen, si son progresistas, si creen en el Ecuador, si creen que deben buscar la manera de darle oportunidad a todos los ecuatorianos, este es el camino. Y en este caso, ¿algún partido político en especial que están hablando? Bueno, dentro del Frente Popular que hemos creado está Centro Democrático, está la Federación de Indígenas, están distintos movimientos y partidos políticos también, con los cuales nosotros vamos de la mano a recuperar la patria. Vale, perfecto. Esteban, hay muchos temas que hablar y sobre todo hablemos directamente también de la ley de ayuda humanitaria. Esta ley nos hace parecer mucho a la ley que hay aquí en España, cuando obviamente hicieron muchos ajustes en el tema del rescate aquí en España. En este caso, ¿por qué esta ley está tapada, una ley con un nombre de se llama ayuda humanitaria, cuando se está vulnerando directamente los derechos de los trabajadores? O sea, se le están quitando todos los derechos. El compromiso y el amarre que tiene el gobierno nacional. Pero en este caso Esteban, ustedes votaron a favor o votaron en contra de esta ley, porque al final le vemos bastante. No, obviamente, en contra. Creo que la información que estás disponiendo es equivocada. Por eso digo, usted votaron en contra en esta ley. Porque, Javier, porque la ley de ayuda humanitaria, tiene solo el nombre, no tiene nada. Absolutamente nada. Mira lo que hacen en esta ley de perverso. Lo que hacen básicamente es atentar contra el derecho de los trabajadores. Un completo absurdo. Es decir, ¿qué es lo que le terminan diciendo? Mira que durante 4 meses hemos estado en pandemia y hemos estado por disposición del gobierno nacional, del COE, del Comité de Operaciones de Emergencia, en nuestras casas protegiéndonos y protegiendo a nuestras familias. Es absolutamente rastrero que hayan aprovechado esta ley. Es miserable que aprovechen la muerte de nuestros familiares simplemente para cumplir con la banca y con el Fondo Monetario Internacional. Lo que tenemos en esta ley es que se atenta al derecho a los trabajadores. Se les dice a los ecuatorianos que el patrono podrá disponer de las vacaciones del empleado, por un lado, y por otro lado que se podrá reducir hasta en un 50% las jornadas de trabajo y que no se pagarán horas extra. Es decir, un trabajador va a recibir la mitad del sueldo y seguramente trabajará mucho más que la mitad. Simplemente lo que se hace es atentar contra los derechos de los trabajadores. Nosotros solo votamos a favor de un único artículo, donde se ratificaba la Asamblea Nacional, donde no se podría interpretar por parte del gobierno nacional el artículo 169 del Código de Trabajo, el cual dice que se debe demostrar las circunstancias a través de las cuales la empresa despide al trabajador. Directamente aquí en el Ecuador estaban abusando de eso, producto de que teníamos un ministro de Trabajo que decía que él estaba ahí para defender a los empresarios, y esto lo dijo sin ruborizarse. Ese es el gobierno que ha apoyado los socialcristianos, que ha apoyado Creo y que ha apoyado Suma. Exactamente, Esteban. Creo que hay muchas cosas muy mal en el Ecuador. Obviamente, a través de la crisis, hay mucha gente que la ha pasado bastante mal. Encima, va a pasar lo mismo que pasó aquí en España. La gente se queda sin trabajo. Obviamente, la gente en Ecuador también se queda sin trabajo. No va a poder pagar sus casas. Le van a quitar sus casas. Y obviamente va a haber una bastante... Mira, Javier, ahí vamos a discrepar. No va a pasar lo que ha pasado en España. Las circunstancias son muchísimo peores en el Ecuador. Porque lo que tenemos es un gobierno absolutamente indolente, un gobierno que solo tiene interés económico y político. El día de ayer sacaron como gran noticia que habían reducido 800 millones de gasto por parte del gobierno nacional. Y esa reducción de 800 millones, cuando lo que se necesitan son insumos médicos, se necesita crear un escudo de protección que acoja a la gente, simplemente significan muertos y enfermos en el Ecuador. Significa que el gobierno nacional no ha estado atendiendo a la ciudadanía. Aquí en el Ecuador se están viviendo circunstancias realmente dramáticas, que la gente no tiene ni qué comer. En España, en Europa, han tenido gobiernos que han aplicado políticas de demanda, de protección, donde
Yo creo que en España no ha habido gente que no pase hambre porque tienes un sistema de protección alrededor y un sistema sanitario que finalmente termina respondiendo con todas las dificultades. Pero es que aquí la gente se está muriendo en la casa, se está muriendo en la calle, sin medicinas, y encima de los recursos que se tienen, que son limitados, lo que descubrimos es que tenían sobreprecios en las fundas de cadáveres, de los insumos médicos que Pero hacían negocio. Hay una Esteban, donación de Roche que llegó aquí al Ecuador de forma gratuita, que resulta que los amigos del gobierno estaban vendiendo por $1,200. Una pero, auténtica vergüenza. pero Esteban, ahí donde queremos llegar. Al final, ustedes que son los fiscalizadores, ¿cómo es que los asambleístas tienen esas atribuciones para poder hacer ese tipo de fechorías directamente? Es que A ver, no lo entendemos. primero aquí la gente y la ciudadanía debe distinguir. Sí, y debe distinguir entre Explícanos. la bancada de la Revolución Ciudadana, que hemos sido los que constantemente, pese a la persecución, la represión, la mentira, hemos estado enfrentando al gobierno nacional, y el resto de bancadas, a las cuales muchos de tus suscriptores siguen y les aplauden, que han sido los choros. Bueno, pues directamente hay que hacer una distinción, porque nosotros sí hemos establecido nuestro rol fiscalizador. Constantemente en la Asamblea Nacional hemos pedido información, nos la han negado. Constantemente hemos establecido cambios del orden del día, que pese a ser aprobados, Pero, directamente lo han suspendido. asambleísta, Pues ahí está la responsabilidad por parte del Consejo de Administración del Esteban, partido, pero por parte del ¿cómo? presidente de la Asamblea y por parte de las bancadas que terminan apoyando esas posiciones. Yo te Esteban, pregunto, pero, Javier, ¿quién sí, de pero la bancada Esteban, de la Revolución Ciudadana está inmiscuida en estos casos? Absolutamente ninguno, porque nosotros tenemos las manos limpias. exactamente, Esteban, pero ¿por qué se te niega a ti la información? ¿Por qué se te niega la documentación a ti cuando tú eres el fiscalizador de todos ellos? Al Porque lo que final, tienes es una asamblea sometida, discúlpame Javier, lo que tienes es una asamblea sometida al Ejecutivo. Mira, se dice que estos asambleístas pueden ser corruptos. Yo les voy a dar el beneficio de la duda simplemente como demócrata y porque creo en la presunción de inocencia de las gentes. Desgraciadamente las actuaciones de ellos han llenado de vergüenza ajena a todos los ecuatorianos. Pero lo que nos encontramos muy claramente es que un asambleísta no tiene competencias en la gestión de gobierno. ¿Quién tiene competencias en la gestión de gobierno? El Ejecutivo y los funcionarios del Ejecutivo. Entonces, si un asambleísta llegó a influir, como por ejemplo en el caso de la construcción del Hospital de Pedernales, que es en la contratación o en es, la gestión de los hospitales, es que desde el ¿quién Ejecutivo lo reparte? corrompieron. Es que en el Pero, Ejecutivo está la mayor ¿quién corrupción reparte? electoral, en el gobierno de Moreno y en sus cómplices, en los que han apoyado todo esto. ¿Quién? Como te repito, Creo, Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática, Suma, Pachacutic y esos tipos de partidos y movimientos políticos. ¿Quién reparte los puestos a toda esa gente? ¿Quién es la encargada? ¿La ministra? Mira, tiene que Es ser que, del es Ejecutivo. Esteban, A ver, yo Esteban, no puedo, pero yo yo creo que no tú puedo tienes que saberlo realizar porque una al acusación final, directa porque eso lo tiene que ser la Fiscalía en un Estado de derechos. Pero sí existe pero un Ministerio de alguien tiene que Gobierno, repartir esos sí puestos, alguna existen persona tiene que diálogos repartir con todos los los puestos ahí. asambleístas. Entonces, entiendo que desde esos diálogos, de esa tan mencionada mesa chica alrededor del presidente de la República, es donde se terminan llegando los acuerdos. Ha salido una grabación de 2 asambleístas, uno de Izquierda Democrática y el otro también del partido de gobierno, donde están mencionando constantemente a una señora que se llama María Paula, con la cual tienen que hablar para ejercer presiones para que no les persiga la justicia. Bueno, pues todo eso debe ser investigado y tienen que responder. Bueno, ahí se menciona también a un señor Romero, a una tal Merche, a un señor Guacho, a un señor Freddy, que bueno, pues habrá que buscar entre los asambleístas quienes tienen esos nombres y que terminen diciendo si es verdad o no y que las autoridades sancionen a aquellos corruptos que han atentado contra la vida y la salud de los ecuatorianos. Esteban, en primer lugar voy a aplaudir a los ecuatorianos. ¿En qué sentido voy a aplaudir a todos los ecuatorianos? Por aguantar la crisis, aguantar hambre y no salieron a saquear, no salieron a delinquir. Voy a felicitar a todos los ecuatorianos porque aguantaron como todo buen ecuatoriano. Pero es por estas personas, a los que sí salieron a delinquir, como toda esta gente, todas estas personas que fueron a delinquir, todas estas personas se llama que son políticos, no hablar de todos, que están involucrados en actos de corrupción, se alborotaron todos ellos. Como que pensaban que este era el último día, el último año, y hicieron lo que quisieron al final, Esteban. Como hace un momento tú muy bien lo dijiste, funda de muertos, se llama comida, y muchas cosas más. Ya te digo, hay muchas cosas más que la tengo anotadas aquí, pero al final
O sea, el pueblo ecuatoriano digo, aguantó, pero esta gente no aguantó. En este caso, hemos visto, Esteban, tú hemos visto recuerdas cómo allanamientos. constantemente nos acusaban a nosotros. ¿Recuerdas cómo hablaban de la supuesta corrupción del gobierno anterior y que ha demostrado que ha sido completamente falsas las acusaciones? ¿Tú recuerdas cómo nos persiguieron a nosotros? Ellos eran el ladrón que grita ladrón, ladrón para que no le sigan. Finalmente hemos demostrado y se han dado cuenta los ecuatorianos que los que supuestamente eran más honestos y tenían en la punta de la lengua la honestidad, resulta que son los que han estado involucrados en todo esto. Y ojo, Javier, no sé, esto no es nuevo, no es actual, no es del último año, es de los 3 años de gobierno del Ecuador. Ahora entendemos por qué crearon, pues, ese gobierno de unidad alrededor de Moreno, los que precisamente antes le atacaban. ¿Por qué los votos de Creo? ¿Por qué los votos socialcristianos? ¿Por qué los votos de Alianza País? ¿Por qué los votos de Pachacuti? ¿Por qué los votos de la izquierda democrática en la Asamblea Nacional? Resulta que estaban en el pacto y en el reparto, y todo esto viene desde la consulta mañosa, la cual fue ilegal e inconstitucional, donde aceptaron las distintas instituciones del Estado, que se sigue investigando y que se vea quiénes en realidad eran los corruptos. Bueno, pues esperemos que la ley pues, haga su trabajo. Eso es lo que la gente está esperando, Esteban. Hemos visto allanamientos, hemos visto muchos allanamientos, inclusive hasta el mismo señor Abdalá Bucaram, cuando obviamente sabemos todo el mundo, a veces apuesta pues que es el gobierno pues, del Moreno pues también había entregado muchos pues hidroeléctricas, CNEL y muchas empresas públicas de Ecuador. Al final, Esteban, ¿por qué esto no se denuncia públicamente? Al final, ¿por qué esto no se lo saca más seguido? Al final... Nosotros lo hemos denunciado, mi querido Javier. Pero Esteban, pero es que a través de tu medio lo he denunciado. Les invito a todos los que están viendo que revisen mis publicaciones en Facebook. Simplemente, ¿por qué no termina eso pasando a través de los medios de comunicación generales en el Ecuador? Exactamente, y la fiscalía. Parte del pacto. Eso quiere decir, Esteban, que la censura. A través la de fiscalía constantemente se creó una matriz de comunicación donde lo que buscaban era afectar a la revolución ciudadana y ellos estaban inmiscuidos alrededor de todo esto. Mira qué raro que cuando se debe tomar decisiones importantes en la Asamblea Nacional, como la ley de apoyo humanitario, como asimismo, como la elección del vicepresidente de la República, salen estos casos y presionan a los asambleístas. La diferencia entre ellos y nosotros es que a nosotros, pese a la persecución, pese a la represión, pese a las mentiras, pese a haber afectado a la tranquilidad de nuestros familiares, nosotros siempre hemos tenido la cara lavada y las manos limpias para poder enfrentar todo esto. Y no te voy a decir que no se han generado situaciones de miedo, porque sí se generan, porque no estamos acostumbrados a esto. Pero evidentemente, por el Ecuador y por el pueblo ecuatoriano, hemos enfrentado todo esto. Así que yo sí les digo una cosa bien clara. No estoy viendo la transmisión de Facebook, supongo que muchos estarán atacándome en este momento. A todos ellos les mando un abrazo y que Dios los bendiga. Simplemente decirles que en el 2021 se planteen todos, absolutamente todos, quiénes y cómo estaba mejor el Ecuador, si con nosotros o con todos aquellos que han firmado el pacto con Moreno. Perfecto, Esteban. Hablemos sobre todo sobre la nueva vicepresidenta del Ecuador. 4 años, 4 vicepresidentes. Queda mucho que decir, quedará en la historia del Ecuador lo que ha pasado en este gobierno. La señora María Alejandra... Yo si me permites, hago un apunte ahí. Lo que te dice esto, de que hayamos tenido 4 vicepresidentes en el Ecuador, el primero al cual le metieron preso sin pruebas y lo condenan de forma injusta, que se encuentra en este momento en la cárcel de Latacunga, lo que te indica es la inestabilidad institucional que vive el Ecuador, la debilidad. La propia terna, 3 miembros de ruptura de los 25, te está hablando de soledad del gobierno. ¿Por qué? Porque en este momento, una vez hecho el daño, los aliados del gobierno intentan alejarse para que no se les note, intentan engañarles a los ecuatorianos. Y bueno, pues nosotros desde la bancada de la Revolución Ciudadana, lo que buscamos fue que llegue a pasar lo menos malo para los ecuatorianos. No podíamos permitir que quien representa la persecución, la represión, la mentira, el arribismo y el desempleo termine siendo vicepresidente de la República. ¿Quién? ¿Cuál nombre? Esteban, ¿quién?
Dame el nombre. Está más Dame el clara nombre. y evidente. Pero es que Mira, simplemente, Javier, está más clara y evidente la terna. Es que, Los dos primeros sacaron poquísimos votos y esas eran las principales alternativas del gobierno. La tercera terminó ganando, pero simplemente para evitar que termine pasando eso, para evitar que pase, y lo que hicimos fue que pase lo menos malo para los ecuatorianos. Ahora esta señora, la nueva vicepresidenta, sí, deberá responder a los ecuatorianos. Pero escúchame, en este caso, ¿cómo la gente no puede comprender? Porque al final, quien pone un vicepresidente son ustedes ahorita mismo. Con los votos de ustedes... Primero, la terna la conforma el presidente de la República. Sí, perfectamente. Que le hicimos al presidente, Javier, perfectamente. la petición que le hicimos al presidente fue que retire esa terna y mande una nueva. Mira, Moreno pierde la grandísima oportunidad, desde un punto de vista político, de convocarnos a un gobierno de unidad nacional, un gobierno que responda a esta crisis provocada, la económica por el gobierno y la sanitaria producto del COVID-19. Entonces nosotros le pedimos, de forma oficial, por escrito al presidente de la República que cambie la terna. No lo hizo, quería que entre por el Ministerio de la Ley, querían entrar por la ventana. Estos señores no han ganado ni una sola elección en su vida y no la van a ganar. A Juan Sebastián Roldán le dicen que quiere fundar la ruptura de los 12, porque solo 12 votos sacó en la propia Asamblea Nacional. Sebastián Roldán, un traicionero a ustedes. El gobierno le respalda. Sebastián Roldán, un traicionero a Alianza País, bueno, a ustedes, porque al final Sebastián... Perdón, no te escuché la pregunta. Esteban, Sebastián era partidario de ustedes, al final Sebastián es un traidor a ustedes también. Bueno, yo creo que el señor finalmente se termina arrimando al árbol que más cubre, ¿no? En su momento, cuando nosotros éramos gobierno, eran las loas de Rafael Correa, que era el mejor presidente de la historia, y ahora pues simplemente, ahora lo insulta. Mira, si de algo ha servido este proceso, es para que todos nos demos cuenta quién es quién. Y en esto está muy clara la lealtad hacia el pueblo ecuatoriano, y eso lo representa y lo encarna la bancada de la Revolución Ciudadana. Nosotros, pese a todo lo que ha pasado, hemos seguido firmes en nuestras ideas, no nos hemos vendido. Los otros tendrán que responderle a la historia y a su propia conciencia. Esteban, te lo repito otra vez, la señora María Alejandra Muñoz, ustedes con sus votos la ponen como vicepresidenta. Esa es la pregunta. Te estoy respondiendo, Javier. Nosotros lo que hemos hecho es evitar lo que pase lo menos malo, es evitar simplemente que no asuma la presidencia. Y lo menos malo era la señora Muñoz. La represión, la persecución, la mentira, el arribismo, ¿sí? Y el desempleo. Eso es lo que hemos hecho. Ahora, señora Muñoz, te lo digo porque, Esteban, escúchame, Javier, por favor. Te lo digo porque en temas políticos, Eduardo. Deberá responder. Sí, sigue, Esteban, sigue. Permíteme, Javier. Ahora la señora Muñoz deberá responder, por ejemplo, por qué eliminó la inspección física de los vehículos, que venían con carnet de discapacidad. Ese es el nuevo escándalo que existe en el Ecuador. Exactamente, porque ahí lo dije. Exactamente. Los ecuatorianos, ¿por qué en el ejercicio de sus competencias, esto es importante, no actuó de forma diligente? Porque la señora político. Exactamente, la señora María Alejandra Muñoz había denunciado casi 8.500 carnets de discapacitados que iban a pasar por la aduana. O sea, de verdad, Esteban, desde que ustedes estuvieron ahí, o sea, no hubieron tanto discapacitados como no hay ahora. Porque al final hemos visto jueces. No, a ver, yo ahí sí quiero, yo sí te pediría, Javier, que utilices las palabras con propiedad. Sí, porque lo que estás diciendo es que desde que ustedes estuvieron ahí. Te recuerdo que nosotros no somos gobierno. Me refiero cuando en su gobierno pues se comenzaron a hacer los trámites para sacar los carnets de discapacidad para la gente que sí lo necesitaba. Nosotros aprobamos una ley, Javier, de discapacidades que permitía a las personas que tienen discapacidad tener un conjunto de beneficios como los hay en España, como los hay en Europa, para que sus vidas aprovecharon esa ley. Se aprovecharon esa ley. Inmoral que abusa de estas circunstancias es una cosa distinta. Y nosotros en este momento realizaremos las modificaciones necesarias para poder enfrentar esto. Pero es muy sencillo. Mira, Javier, te voy a poner un ejemplo muy, muy claro. Mira, hay asambleístas que en este momento dicen que porque tuvieron cáncer, ellos se sacaron el carnet de discapacidad. Mira, yo también tuve cáncer y en ningún momento se me pasó por la mente sacarme dicho carnet, porque sé que las necesidades de otras personas son mucho mayores que las mías. Esto tiene también que ver con la moralidad.
Hay alguien que se compró un vehículo todoterreno, grandote, tal, con carnet de discapacidad, porque dice que no escucha bien. Yo es la primera vez que escucho que te compras una camionetota para poder oír mejor. Es un completo absurdo, por Dios. Hablamos Ya es una directamente del cuestión de asambleísta de moral Creo. incluso. O sea, está mal que los temas de moral se metan en este tipo de cosas, pero también hay que responderles a los ecuatorianos con ese ejemplo de poder decirle a la gente que se están haciendo las cosas bien. Nosotros aprobamos una ley que es buena para las personas con discapacidad, que haya gente que Para que haya se lo abusado, merecen. falsificado, mentido, eso es una cosa totalmente distinta. Pero en este caso, los jueces y todas estas personas públicas, ¿tú crees que deberían abandonar los puestos públicos? Porque al final están todavía siguiendo trabajando, están trabajando todavía para el gobierno. Al final, no hay castigo para ellos. Bueno, pues eso hay que exigirle al gobierno, que estas cosas no queden en la impunidad, que no termine pasando Ese es lo el que gran está problema, pasando con el Esteban, que gobierno de Moreno, todo, ese es el porque gran problema no, que ahorita mira, mismo la hay primera tanta reflexión que impunidad. debemos hacer, mira, la primera reflexión que debemos hacer todos los ecuatorianos es construir una sociedad del respeto. Y en esa sociedad del respeto está por un lado seguir la constitución y las normas, independientemente de dónde vengan las ideas. Yo, muchas que no son partidarios míos, yo los respeto y espero sus opiniones. Contigo hemos conversado fuera de micrófono muchísimas veces y constantemente yo creo que me he mostrado abierto a las opiniones de los demás, porque algo que sé y que sabemos desde la Revolución Ciudadana es que no siempre vamos a tener la razón. Hemos hecho las cosas bien, pero podemos hacerlas mejor y no siempre vamos a hacer las cosas bien, también cometemos errores. Pero dentro de ese respeto también está el repudio a este tipo de acciones y entre todos debemos repudiar este tipo de acciones. Una reflexión para la sociedad. Muchas creen que porque le para el policía y finalmente no le sanciona, eso está bien, y se cree esa viveza criolla. Eso es precisamente lo que debemos cambiar en el Ecuador, porque en este caso estos señores lo han hecho y han hecho las travesías a un nivel alto, pero cuando un ecuatoriano, sí, cuando un ecuatoriano no respeta las normas, se salta un semáforo, sale en el vehículo cuando no le toca, lo que sea, también se están cometiendo errores. Todos debemos asumir esa responsabilidad con el país y con las futuras generaciones. Perfecto, Esteban. Nos llega un comentario, no comentario, pero una noticia ya directa. La Armada de Ecuador detecta una flota pesquera china, 260 barcos fuera de las 200 millas del mar entre las costas de Ecuador y Galápagos. ¿Qué pasa ahí, Esteban? ¿Es un Está problema? ocurriendo, mira, desconozco el caso, pero si está ocurriendo eso, nuestra Armada debe realizar lo que dice la Constitución de la República, que es proteger nuestro territorio nacional. Y si Pero llegan a es que pasar las 300 millas, que son territorio nacional, bueno, pues actuar en consecuencia. pero Esteban, estamos hablando de 260 barcos donde la Armada da un reporte ya y da, Pero según la noticia que tú me estás señalando, están fuera del territorio ecuatoriano, están en aguas internacionales. Lo que tiene que hacer fuera la no 200 Armada millas, es vigilar pero si están, llegan a pasar el límite internacional y evidentemente actuar en consecuencia según el derecho internacional. Y en el derecho bueno, internacional está desde la detención, la sanción, a todos los que estén involucrados en eso. yo creo que hay muchas cosas, sobre todo que justamente están pescando justamente a la orilla, o sea, de las Islas Galápagos No y están entre a las la costas orilla, también. mi querido Javier. Leamos bien la noticia. Lo que dicen es que están fuera del límite territorial de 200 millas que tiene el Ecuador. El momento en el que ellos, Bueno, porque además sería una arbitrariedad. Si están en aguas internacionales, ningún país puede actuar. Pero el momento en el que pretendan violentar la soberanía del Ecuador, bueno, pues nuestro ejército, nuestra armada, debe actuar en consecuencia, independientemente de qué país sea. bueno, esperemos pues que este problema pues no perjudique sobre todo a la fauna de nuestro país, sobre todo a las Islas Galápagos. Esteban, Pero ya está siendo vámonos a perjudicada pasar. la fauna de las Islas Galápagos, Javier. Te recuerdo que Sí, este gobierno autorizó que se utilicen las Islas Galápagos como un portaaviones base, natural para el con gobierno de Estados base, Unidos. Ahí hay perjuicios. Yo les una base de invitaría a manta. que vayan a la isla de Baltra, como cuando se utilizó en los años 50, hasta ahora hay secuelas por el hecho de que se utilizó esa isla como una pista de aterrizaje y un campo militar para el gobierno norteamericano. Perfecto, Esteban. Dejemos Ecuador y trasladémonos directamente a Europa. Hay muchos comentarios,
obviamente después lo vas a leer tú también, pero queremos hablar directamente, Esteban, sobre los avances sobre estos últimos 3 años. Te queda ya menos de un año para acabar tu legislatura y queríamos saber qué avances has hecho para los migrantes en el exterior. ¿La ley se la ha modificado? ¿Se ha hecho Mira, algo o nosotros en este tenemos? momento, a ver, yo quisiera dividir esta parte en dos partes, lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo en este momento. Te lo digo porque lo Lo que están hemos escuchando hecho toda la fue, gente, te lo están escuchando toda la gente y quisiéramos saber qué es lo que se está haciendo ahorita mismo. bueno, Bueno, lo que se pero está... es que para que se comprenda, tiene que ser un Vale, solo bloque. vale. Me vas a disculpar, pero mira, Compártelo, a ver, lo primero, lo compártelo que entonces, está hicimos bien. fue, lo primero, lo que hemos hecho es un trabajo transversal en distintas normas y aprovecho tu medio de comunicación para que la gente conozca. Bueno, pues modificamos distintas normativas para que los migrantes puedan ir teniendo mayores derechos. Lo primero que hicimos fue la Constitución de la República, donde se estableció a los migrantes ecuatorianos como población de atención prioritaria. Eso nos permite tener ventajas en los concursos de mérito y oposición y también para que se den circunstancias especiales. Eso nos permitió poder crear la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que les invito a revisarla. Pero no solo eso, sino que en este momento, y vinculo lo anterior con lo nuevo, es que la Ley Orgánica de Movilidad Humana necesariamente tiene que ser ¿sí? Modificada y reformada. En ese sentido, después de que me desconecte contigo, yo voy a realizar una exposición en la Comisión de Relaciones Internacionales sobre las reformas que estoy planteando a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Importantísimas reformas. La primera, fundamental, que se me escuche todos y les pido todo el apoyo porque creo que esto no tiene banderas políticas, sino que es una realidad de necesidad para todos los ecuatorianos. La primera, importantísima, que se cree el seguro universal de repatriación de cadáveres. Tú y yo, todos los migrantes que nos encontramos en el Queda exterior. grabado, queda grabado esta noticia que tú estás hablando, que quede grabado, obviamente, te digo, obviamente porque te digo, este tema lo hemos hablado algunas veces, y no solamente el año pasado, muchos años atrás hemos venido hablando sobre este tema. Espero que esta vez Y yo sigo se insistiendo concrete. porque es una de las necesidades que tenemos en este momento en el Ecuador. Entonces, lo que me toca es ir al resto de compañeros asambleístas a insistirles porque esto es absolutamente necesario. Por otro lado, durante todos estos años hemos visto la cantidad de dificultades e incluso estafas que se han llevado adelante con el menaje de hogar y paquetería que hemos tenido que enfrentar los ecuatorianos. Bueno, una de las propuestas que establecemos eh, dentro de lo que estamos llevando para reformar en la Ley Orgánica Movilidad Humana es que los ecuatorianos puedan comprar su menaje de hogar aquí en el Ecuador. No solo traerlo desde afuera, eso no se cierra, no es que estamos quitando lo uno para poner lo otro, no. Que se pueda, el que lo desee, traer su menaje de hogar de afuera, o sino que lo compre aquí libre de impuestos. Esto hay que firmarlo, hay que recargarlo, ponerlo en negrita, en mayúsculas, como quieran, sino que puedan comprar el menaje de hogar y el vehículo libre de impuestos aquí en el Ecuador. Eso permitiría una reducción media de entre el 40 y el 60%. Nos permitiría también que en el Ecuador se genere empleo, se impulse la industria nacional y que los dólares de los ecuatorianos que están afuera vengan aquí a territorio nacional. ¿Qué nos facilitaría? Que te ahorres el envío, lo que te cuesta la naviera, y el conjunto de dolores de cabeza que se crea alrededor del menaje de hogar, como por ejemplo los problemas en la aduana. Eso es importantísimo. Por otro lado, una de las quejas, tú mismo lo viviste, Javier, es que no se puede acceder al sistema financiero nacional. Bueno, pues en la normativa lo que estamos estableciendo nosotros es que no solo las entidades públicas, sino también las privadas creen productos específicos para los migrantes, para que el día de mañana nosotros como migrantes, si vamos a una entidad financiera, bueno, pues nos digan esto es para los migrantes retornados. Mira, también estamos llevando adelante un cambio de visión en la República. Esteban, ese presupuesto, ¿habrá un presupuesto para ese proyecto o no? No, porque, a ver, lo que estamos haciendo es que crean los productos financieros directamente. Eso Es ya que dependerá de cada entidad cuánto destina para generar créditos y los productos. Pero el problema es que en este momento ni siquiera tenemos el hecho de que digan, este es el crédito para los migrantes, sino que directamente te dicen, ah, no, no disponemos. Eso en las entidades privadas, en las entidades públicas hay un conjunto de circunstancias que desgraciadamente no podemos regular desde la ley,
sino que van desde los reglamentos, y ahí viene el trabajo político operacional que debemos llevar adelante todos los asambleístas y la sociedad civil organizada, no, pues para que esos reglamentos salgan favorables, para que tengan condiciones buenas para los migrantes que retornan, y también, por qué no decirlo, en un momento dado para los migrantes ecuatorianos en el exterior. Bueno, Esteban, la Mira, verdad, Javier, esperemos un que... elemento que creo que es importantísimo de las reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, y es el romper la visión que se ha tenido de la propia ley. La ley en el objeto te dice claramente que regula los derechos de los ecuatorianos o de las personas en movilidad. Pero resulta que luego te hablan de beneficios, y a los beneficios establecen caducidades. Mi propuesta, mi propuesta es que no exista caducidad para poderse acoger a los derechos que están establecidos en la propia Ley Orgánica de Movilidad Humana. Es decir, que tú puedas en cualquier momento poder acceder al derecho de tener tu homenaje de hogar libre de impuestos, venga desde afuera o se compre aquí en el Ecuador por una vez cada 15 años. En este momento hay más de 120,000 ecuatorianos que han retornado al país, y la gran mayoría no se pudieron acoger a este derecho. Por otro lado, también para los Esteban, concursos de méritos y oposición, que tú puedas aplicar como migrante retornado, independientemente del tipo que has estado aquí en el Ecuador. Esteban, te lo digo, mi maquinaria, todo está en Ecuador. Y créelo, me sentí, y como estoy sincero, me sentí engañado por el gobierno a no haber nada de todo lo que hemos hablado. Y te digo la verdad, me gustaría, de todo lo que estás hablando, se concretara. Créelo, me Yo también lo gustaría, espero, porque mira, me gustaría porque al final de todo lo que estamos hablando es muy bonito. Créelo, es muy bonito para la gente, pero en la realidad, cuando se aplica toda esta ley, simplemente vemos todo lo contrario. ¿Sabes? Al final ya te digo, mira, me el gustaría hecho de ser... que, mira, Javier, el hecho de que yo sea asambleísta reelecto me dota de una cualidad que es fundamental, que es la experiencia. Y en esa experiencia está el saber que hemos aprobado cosas muy buenas que desgraciadamente no se han aplicado de forma adecuada. Este conjunto de propuestas que estoy exponiendo, bueno, pues tienen un ¿Cuándo conjunto de la, blindajes que permitirían que se ¿cuándo la van puedan a aplicar presentar? de forma eficiente y efectiva. Te voy a ¿Cuándo la poner un van, ejemplo, mi querido ¿cuándo Javier. la van ¿cuándo la van a presentar? Ya la he presentado, y el día de hoy la voy a exponer en la Comisión de Relaciones Internacionales. Podía no exponerlo, pero yo he pedido para buscar convencer al resto de asambleístas para que esto vaya en el texto final y que podamos todos tener unas mejores condiciones. Mira, cuando yo hago esto, pienso en todos los ecuatorianos que hemos vivido en el exterior. Mi familia es migrante y quiero que esa normativa abrace a mi familia, a el resto de ecuatorianos, a todos los que estamos en esas circunstancias. Aquí, desgraciadamente, en el Ecuador a veces se cree que el migrante tiene las mejores condiciones, tiene plata, cuando en realidad no es así. Hemos vivido circunstancias tremendamente duras, todos. Yo he podido ver en mi propia familia cómo les afectó el fraude hipotecario en España. Mira, dentro de los, ¿qué se ha hecho? Bueno, pues, señores, gracias al trabajo que yo realicé como legislador, gracias al trabajo que realizamos en conjunto con las organizaciones sociales, cuando el embajador en España, recuerdan, el señor Roldán, pretendió que se cobren los créditos hipotecarios aquí en el Ecuador, que terminen perdiendo las viviendas, conseguimos reforzar y modificar la ley de créditos de vivienda y vehículos aquí en el Ecuador. Y que sepan que la anterior normativa, la que hicimos con Rafael Correa, ese que tantas veces les arde a tanta gente que no quiere ver la realidad, bueno, pues lo que conseguimos fue, en esa época no podían cobrar los créditos hipotecarios extranjeros aquí. Ahora no pueden cobrar ninguna deuda de origen hipotecario, y esto es importantísimo en la diferenciación, porque antes no te cobraban la hipoteca, pero si había una renegociación, esa deuda ya no era hipotecaria y esa sí te la podían cobrar. O los créditos al consumo que fueron para poder darle entrada, o las reformulaciones de alrededor. Bueno, pues sepan que gracias al trabajo que hicimos como legisladores, modificamos esa ley y pudimos proteger más a los ecuatorianos. Las pretensiones de la banca internacional y del señor Roldán no se pudieron cumplir. Esteban, te quedan meses de tu legislatura. ¿Vas a participar me refiero en otro accionar político? Porque al final ya no podrás Mira, yo, participar. durante los meses que me quedan como asambleísta voy a seguir trabajando. He presentado una ley reformatoria al libro tercero del Código Monetario Financiero, referente a la ley de seguros. Estamos creando ahí
una cosa que se llama el RUS, que es el Registro Universal de Seguros, para que todos los seguros que tenemos los ecuatorianos entren en una base de datos. Y si al día de mañana tú quieres saber qué seguros están a tu nombre, quieres aplicar esos seguros porque tuviste un accidente, necesitas una atención médica, te robaron la tarjeta, puedas ir ahí y ver las condiciones. Si desgraciadamente alguien fallece, sus familiares y beneficiarios puedan ir ahí y aplicar el seguro, algo que en este momento no está pasando en el Ecuador. También para que en un momento dado tú puedas tener los contratos ahí, la documentación que está alrededor de eso. Y si en un momento dado no pagaste las cuotas, te puedas igualar y ser beneficiario del seguro. Eso en materia de seguros. También estamos presentando una nueva ley integral, completa, reformatoria total de la antigua ley del consumidor, donde, por ejemplo, en el caso de los ecuatorianos migrantes, nos protegen en los viajes internacionales, si nos pierden el equipaje, si nos retrasan el vuelo, si hay overbooking, todo eso lo estamos regulando en este momento aquí en el Ecuador para evitar los abusos por parte de las compañías aéreas, de las compañías telefónicas. ¿Has visto la cantidad de denuncias, Javier, que hay aquí en el Ecuador por cobro excesivo de luz? Bueno, pues en esta ley, primero, hacemos que no te puedan cortar la luz. Y segundo, que siempre te tengan que tarifar de forma adecuada, sanción a la empresa eléctrica, algo que en este momento no ocurre. Eso es lo que vamos a hacer. Pero en el trabajo político vamos a seguir con un trabajo militante, apoyando a la revolución ciudadana, sea el candidato que sea, porque somos el único movimiento político que ha dado trabajo y esperanza al Ecuador y que quiere seguirlo dando. Esteban, hemos visto que el banco de Pichincha y el Banco Guayaquil están cobrando $6 por COVID. ¿Qué es eso? Bueno, es totalmente arbitrario. Es totalmente arbitrario. Resulta que de repente ha salido un seguro para el COVID que te está cobrando el banco. Bueno, pues nosotros ya estamos pidiendo información a la Superintendencia de Bancos y Seguros para que nos informe el motivo o el por qué. Mira, hay auténticos absurdos. Pero esto tiene que haber una orden. Yo creo que si yo como cliente de un banco, si yo quiero contratar algo, yo lo contrato. Pero el banco no me va a poner ninguna... Estamos totalmente de acuerdo en un estado normal de las cosas. Pero cuando la banca, el señor Lazo y el señor Egas dominan al gobierno nacional, ¿sí? No pasa absolutamente nada y hacen lo que les da la real gana. Mira, esta crisis, si de algo ha servido para todos los ecuatorianos, es que sepamos que es absolutamente necesario un Estado fortalecido frente a las políticas de austericidio fiscal, frente a la reducción del Estado mínimo. Ya, lo que nos ha convencido es que tiene que haber un Estado fuerte, potente. ¿Por qué crees que atacan tanto a los funcionarios públicos? ¿Por qué crees que el trabajo de los funcionarios públicos intentan dañarlo, denostarlo? Simplemente porque quieren que lo privado, ¿sí? Que los que tienen plata manejen la economía. ¿Por qué crees que en un momento dado dicen, no, nosotros vamos a donar? Simplemente porque tienen una visión a través de la cual unos señoritos dominan al resto de los ecuatorianos. Y eso es un auténtico error. Mira, los fundamentos de la democracia son los servicios públicos donde hay justicia social y donde hay derechos, donde se defienden esos derechos y hay relaciones de igualdad. Ante eso, nosotros lo que tenemos que hacer es construir ese Estado, que garantice, por ejemplo, un sistema sanitario. Aquí, en Quito, en este momento los hospitales están colapsados, incluso los hospitales privados. Tienes al presidente del Colegio de Médicos del Ecuador y también al director del Hospital Metropolitano diciéndote, mire, ni la plata le va a salvar, por favor no se enfermen porque estamos colapsados. Qué distinto sería si tuviésemos más desarrollado el sistema sanitario para poder responder a esta emergencia. Qué distinto sería si, por ejemplo, en vez de que las cajas estén en la casa de los Bucaram de medicinas, estén en los hospitales públicos. Qué distinto sería si en vez de que estén dando donaciones, porque yo entiendo que puede ser una manera altruista, solidaria, a través de la cual se puede estar llevando a cabo las acciones, pero qué distinto sería si lo que tienes es un Estado que protege a la gente y no pues las limosnas de un señorito. Qué distinto sería que podamos llevar adelante así las cosas. Esteban, como siempre le digo a todos tus amigos, pues este canal siempre está abierto a las personas que quieran participar en estos diálogos
en estos conversatorios, sobre todo, pues, hablar de temas muy importantes relacionados con el tema de la migración y el tema de Ecuador. Como siempre le digo, pues, por aquí van a pasar muchas personas y esperemos tener diálogos que realmente fortalezcan, sobre todo, la democracia en el país. No sé si en el país tenemos Pero democracia. evidentemente, si no nos dejan participar, ¿de qué democracia estamos hablando? Exactamente, Si pues no te digo. permiten que los ecuatorianos se puedan expresar libremente, ¿de qué democracia estamos hablando? Hablemos Mira, la directamente. política está llena de adjetivos calificativos. Muchas veces los utilizamos, nosotros no. Nosotros simplemente describimos las cosas. Muchas veces dicen que la política no debe entrar en la economía. Eso es una mentira. Eso lo que quiere decir es que su pensamiento es tan perverso que necesitan ocultarlo. Nosotros sí nos mostramos. Nosotros sí creemos en la solidaridad, en la justicia social, la redistribución de la riqueza. Muchas veces en política dicen que las cosas no deben ser personales, pero sí se vuelven personales. El momento en el que atentan contra la tranquilidad de nuestras familias, atentan contra el alimento de nuestros hijos, atentan contra la vida de nuestros familiares y atentan contra el futuro de la patria. Ahí se vuelven las cosas personales. Así es, Esteban Melo. Yo personalmente, como yo siempre te digo, un criterio personalmente, ya te digo, para mí me falta mucho más, sobre todo el trabajo que ustedes han realizado en estos últimos 3 años. Te digo la verdad, yo tengo que ser sincero contigo, falta No, mucho yo más. ahí sí te voy a corregir Sí, nuevamente, Javier, me disculpas. No Esteban, hables del trabajo de ustedes, sí, porque a mí me estás endilgando una responsabilidad que no me corresponde. A mí me corresponde la del legislador de la Revolución Ciudadana que ha defendido al pueblo ecuatoriano. Habla del gobierno, de sus coidearios, de los que apoyaron la consulta mañosa, de los que han aprobado la ley humanitaria, de los que aprobaron la ley de ordenamiento de las finanzas públicas. Esteban, yo Esos siempre, son los culpables de que el Esteban, país se esté hundiendo. Datos yo sé, económicos, mi querido Javier. Cuando Lenin Moreno asume el gobierno nacional, él recibe un país con un ritmo de crecimiento del 3,4% y un nivel de endeudamiento del 27%. A finales del 2019, el Ecuador tenía un nivel de crecimiento de menos 0,5% y un nivel de endeudamiento del 52%. ¿Dónde están las obras de Moreno? Nadie sabe, pero llegó a endeudarse a un 52% frente al 27% de Rafael Correa Delgado. Y en este momento las previsiones de crecimiento del Ecuador son de total decrecimiento, de menos el 8%, menos el 10% de la economía. Ecuatorianos que están fuera del país, para que se hagan una idea, en la crisis de 1999 decrecimos un menos 4%. Ahora vamos a decrecer el doble y sin las válvulas de escape como fue nuestra migración, porque ahora los países piden visa y los países a los cuales nos íbamos los ecuatorianos simplemente también están en una situación económica complicada. Eso es Moreno, eso es Creo, esos son los socialcristianos, esa es la izquierda democrática, esos son todos los que cogobernaron con Moreno. Esteban, yo te lo digo en el ámbito de que tú eres un representante, así como como Esther Cuesta, eres los representantes del gobierno, eres representante de los, perdón, no del gobierno, eres representante de los migrantes, pero tú eres representante de los migrantes. Yo te voy a poner un ejemplo clarísimo de política pública, si me permites. Nosotros, en los consulados, de forma ejemplar para el mundo, establecimos el servicio de atención para los afectados por las hipotecas. Ya, los abogados que asesoraban, ¿sí?, a cada uno de los afectados por las hipotecas y apoyamos a que se creen las organizaciones de afectados por las hipotecas en todas las ciudades de España. Este gobierno, el de Moreno, ya, que ha sido ayudado por Creo, por los Esteban, el servicio de hipotecas. Por Esteban, Dios, esa es la diferencia. Nosotros impulsamos que se cree el servicio y ellos lo quitan. Nosotros los consulados dignificamos la atención consular. Javier, acuérdate cómo era el consulado de Barcelona o el de Madrid. Esteban, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Esteban, que este gobierno ha sido el peor de todos. Voy a conseguir contigo, o sea, yo no te voy a quitar la razón. Simplemente te lo digo, como ustedes, como asambleístas de un sector de los migrantes, querían mover un trabajo independientemente si lo hubiesen aprobado en la asamblea o no. Pero me hubiese gustado que lo hubiesen presentado. Así como dice que lo vas a hacer durante estos días. Exactamente. Y ojalá esa presentación sea público. Como quisiera. Yo muchas veces escucho a la gente que dice que nosotros debemos llevar proyectos.
No podemos llevar proyectos los asambleístas, si en tal caso proyectos de ley, si quieres, pero nosotros Bueno, no tenemos. pero exactamente, sobre todo los Constitucionalmente proyectos de tenemos que ley, eso es lo que fiscalizar queremos. y legislar. Y esos son nuestros Proyectos de dos ley, ámbitos. La proyecto de aplicación de la ley. política pública, y aquí hagamos un poco de pedagogía, la aplicación de la política pública te corresponde al gobierno nacional. ¿Sí? Son Obviamente, culpables de que con se este nos gobierno haya no tenemos recortado nada. presupuesto a los migrantes. Son culpables de que se hayan cerrado consulados los que apoyaron la consulta mañosa, los que apoyaron el sí, los que han apoyado al gobierno nacional, porque ellos les han brindado la oportunidad de poder afectar a los ecuatorianos y en este caso en concreto a los ecuatorianos migrantes. Perfectamente, voy a coincidir contigo, voy a conceder que es la verdad, y aquí es la verdad, que este gobierno ha sido el peor de todos los gobiernos que hemos tenido en el Ecuador. No te lo voy a discutir, es la verdad. Esteban, el señor Correa no va a participar. Bueno, eso está por ver. Eso Bueno, está por ver. esperemos. Mira, Esteban. es tan absurdo lo que pretenden, para que entienda la gente, ¿ya? La normativa, el artículo 117 de la Constitución de la República, señala que no se pueden cambiar ni las leyes ni las normas un año antes de poder Lo llevar sabemos, adelante las elecciones. lo sabemos. Y Resulta que ya estos pasó, señores sacan un ya ha pasado el reglamento año. Ya ha pasado el a año. O través sea, del cual, exactamente, término no, ya. menos de un año, menos de un Resulta que año. sacan un reglamento a través del cual obligan que a las personas que vayan a presentarse para dignidades nacionales, tengan que presentarse en el Consejo Nacional Electoral en Quito, ¿Eso qué atentando contra los significa? derechos de nosotros los Eso, migrantes. eso qué Mira, significa que atentan aquí, contra el artículo Esteban, 40 de la Constitución de la República, ¿eso qué donde dice que a nadie se significa? le puede discriminar por su condición migratoria. ¿Eso qué Es decir, significa? independientemente, Rafael, nos afectan a todos los ecuatorianos. ¿Qué tal si un ecuatoriano en Exactamente. Madrid quiere presentarse para presidente de la República? No ¿Por qué no puede. lo va a poder hacer si el registro electoral es único? ¿Qué tal si un Exactamente. ecuatoriano en Londres quiere presentarse también para Pero, asambleísta nacional? ¿Por qué no Esteban, lo va a poder hacer? Esteban, lo que yo Simplemente te... lo que buscan es invalidar a Rafael exactamente. Correa Delgado y proscribirlo políticamente. Pero se equivocan en una cosa que es fundamental, Esteban, que es importantísima. La primera es que la Revolución Ciudadana no solo es un hombre, es un proyecto político y por eso, pese a las arremetidas, hemos estado juntos y unidos. Mira la bancada de la Revolución Ciudadana como es ejemplo de humildad, de solidaridad y de unidad y también de lealtad. Esteban, como te lo digo, para mí siempre es un placer estar con todos ustedes aquí. Esperemos que los candidatos que vayan a participar, y espero que, bueno, ahorita mismo tú lo acabas de decir, ahorita mismo, la gente que quiera participar en cualquier partido político puede o no puede en el exterior. Bueno, con ese reglamento no, y depende a qué dignidad. O sea, Mira, asambleísta, se directamente contradice el asambleísta. propio Consejo Nacional O Electoral, sea, ¿no? pues yo te Donde lo digo ahorita establece mismo, o sea, el 30 de julio del los 2020. que van a participar, como asambleístas en cualquier partido político tienen que ir a Ecuador. No se pueden inscribir en los consulados. Asambleístas nacionales no se pueden inscribir en el consulado. Eso es lo que dice el reglamento, así de absurdo. Bueno, pues señores, para los otros partidos políticos que van a tener que viajar al Ecuador si quieren participar, Pero es porque al que, final, mira, pues ya te digo, esto va más allá de los partidos políticos, por Dios. Se trata del derecho de los migrantes. Mira, a ver, artículo 11 porque de nos la afecta a todos, Constitución de la obviamente que nos afecta República, a todos. numeral 2, no se puede discriminar a nadie por su condición migratoria. Estarían discriminando. Segundo, artículo 40 de la Constitución de la República, que me equivoqué hace un rato, dice que el Estado ecuatoriano debe llevar adelante acciones afirmativas de apoyo a los ciudadanos ecuatorianos del exterior. Se estaría vulnerando. Artículo 63 de la Constitución de la República, la representación de los ecuatorianos es única y es de carácter nacional. Ya. Artículo 219 de la Constitución de la República, el registro electoral es único, es único. Artículo 117 de la Constitución de la República, no se puede cambiar el registro electoral. Todos esos artículos de la Constitución de la República estarían siendo afectados por un reglamento, por Dios. Aparte de eso, atentan contra el artículo 100 del Código de la Democracia, donde dice que las candidaturas las puede presentar un representante legal del movimiento partido político. Contra todo eso atentan, simplemente para Esteban, intentar invalidar a voy, Rafael voy Correa. a ¿Sabes cuál es el hablar temor, Javier? directamente. Esteban, ¿Sabes cuál es el temor, Javier? El CNE está politizado, la Contraloría está politizada, la justicia está politizada, todo está politizado en Ecuador. Está más que claro.
El momento en el cual tú tienes un Consejo Nacional Electoral que atenta contra el Código de la Democracia, que atenta contra el Código, contra la Constitución de la República, está politizado. Además, son representantes de partidos políticos, algo que expresamente está prohibido en el Código de la Democracia. El Código de la Democracia dice que no pueden haber representantes de partidos políticos. Sin embargo, a través de la consulta popular apareció el señor Trujillo y pusieron a dedo a estos miembros del Consejo Nacional Electoral. La señora Diana Mitad, ¿de qué partido político es, mi querido Javier? ¿Cuál? La presidenta del Consejo Nacional Electoral, ¿de qué partido político es? Dímelo tú, Esteban, que Es tú que estás más Pachacuti. informado. Y el Ahí señor Verde está. Soto Social Cristiano, y el otro es de Creo, y la otra es de Alianza Pero, País. pero Entonces Esteban, está politizado. El Esteban, Contralor lleva adelante acciones. Mira el tema del es que te da Contralor. una El vergüenza, Esteban, Contralor no sí. tiene ni siquiera nombramiento, no fue. Con fecha del 18 de julio, la Asamblea Nacional certifica que el señor nunca fue posesionado en la Asamblea Nacional. ¿Cómo puede ser Contralor alguien que no ha sido posesionado? La verdad que Ya, eso es lo que llevó adelante la esto consulta, solamente ocurre en manes, el Ecuador. proceso de desinstitucionalización del Estado. Cuando yo hablo de respeto, hablo de respetar las instituciones y de respetar la Constitución, la ley y las normas. A eso me refiero. Y no porque nos resulte ventajoso a nosotros, sino que tiene que crear un marco objetivo para poder llevar adelante las acciones entre todos, porque si no es la anarquía, es la destrucción del país. ¿Sabes en cuánto se ha reducido la inversión extranjera directa al Ecuador, mi querido Javier? ¿Cuánto? El año pasado en 153%. ¿Y sabes por qué? No es tanto por temas económicos, no, sino simplemente porque no da garantías legales, jurídicas al resto de los países. Si tú tienes que a En un un país que... vicepresidente lo metieron preso sin razón, que a una asambleísta como mi compañera Sofía Espín la destituyeron sin motivos, y ya eso en la justicia se ha dicho que fue sin motivos, cuando tú tienes que simplemente a mis compañeros como Paola Pavón, Virgilio Hernández, Cristian González, los metieron presos de forma arbitraria. Cuando tú tienes que a los coidearios del gobierno simplemente quedan en la impunidad, te dice que esos tribunales no son objetivos. Entonces, un inversor extranjero, ¿cómo va a venir al Ecuador a invertir en el país si a ellos, que son los políticos, que han tenido ciertas garantías, que han gozado de fuero, les hacen eso? A este señor que va llevando la plata al Ecuador, ¿qué le harán? Entonces, por eso es que tenemos problemas económicos en el país y debemos caminar hacia un punto de vista objetivo. Mira, Reino Unido, Holanda, pasaron de ser pantanos. Holanda era un pantano completamente, que se enfrentó al Imperio Español, ¿ya? Y que pudo crecer gracias a las finanzas internacionales por una sencilla razón, porque sus tribunales fueron independientes, porque se respetó las normas, porque dieron garantías. Hasta que el Ecuador no supere eso, la zapada criolla, el reacomodo, que decía Bolívar Echeverría, no vamos a poder desarrollarnos como país. Bueno, pues esperemos que no suceda, sobre todo pues que no haya esos amarres. Creo, Esteban, yo quisiera hablar muchas cosas, pero precisamente ya te digo, me voy a contener, porque la verdad, ya te digo, me gustaría que el país fuese otro país. Tú y yo hemos hablado, como dices tú, Y yo tampoco puedo, personalmente. en 15 minutos ya tengo que Sí, conectarme a la otra sesión. exactamente. Esteban, ya para despedir, sobre todo, como siempre digo, pues este canal está abierto para seguir dialogando, porque créalo, aquí se va a venir una campaña muy dura, vamos a ver más adelante, y van a pasar muchos candidatos por aquí. Esteban, ya para despedir, y ese compromiso, créalo, Esteban, ese compromiso con la inmigración, con los últimos meses que te quedan, eso Bueno, es el lo que hemos compromiso hablado. siempre ha estado constante desde el primer día. Decirles a todos los ecuatorianos que desde la bancada de la Revolución Ciudadana, yo como asambleísta y como persona, tenemos bien claro cuáles son nuestras prioridades. Primero es la vida, la salud y el empleo de todos los ecuatorianos. Y que queremos nosotros seguir llevando trabajo, esperanza y alegría a cada rincón de la patria. Son tiempos oscuros, pero juntos vamos a poderlos vencer si podemos caminar todos y transitar hacia una democracia auténtica. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Esteban, y créalo, muchísima suerte a todos ustedes, y sobre todo, yo siempre digo, ojalá que sea para un bien de toda la inmigración, que todo lo que tú hayas expuesto, pues, se cumpla, créelo. No quiero al final de tu legislatura decir que no se ha hecho nada a final de tus 4 años. Yo sé que has hecho muchas... Yo sé que tú has... Les invito a todos que revisen yo sé que tú has... en la Asamblea Nacional. Yo sé que tú has hecho muchas cosas por el tema de Ecuador, yo sé que tú has hecho mucho tema por Ecuador, pero ya te lo digo, simplemente en el lado de la inmigración,
y por nuestros migrantes. Exactamente. Imagínate lo dramático Simplemente que nos cobren las deudas hipotecarias acá. Tú imagínate que en este momento los carnets de conducir que obtenemos en el exterior, sí, son válidos en territorio nacional gracias a que hice que eso se apruebe. También dimos incentivos a los empresarios para que contraten a migrantes ecuatorianos. No se ha aplicado de forma adecuada y es más, este gobierno derogó la ley en la cual se encontraba. Ahora estamos también... La red socioempleo, la red socioempleo, les pido que lo revisen. La red socioempleo me hubiese gustado que funcione, pero lastimosamente, ya te digo, se quedó bastante corta esa ley, perdón, ese proyecto. Pero, Javier, Esteban, ¿sabes qué incentivo yo hice que se ponga en la ley de incentivos a la productividad y lucha contra el fraude fiscal? Bueno, dímelo. pues le dijimos a los empresarios que si contrataban ecuatorianos retornados mayores de 40 años, tenían una deducción del 150% en el impuesto sobre la renta respecto a lo que pagaban al Seguro Social. Y lo estamos volviendo a proponer para todos los ecuatorianos, ya no solo con un margen de 40 años. Eso estaba aprobado y era ley en el Ecuador. Pero ya te digo, la cuestión está que, digo, se han hecho muchas cosas, pero lastimosamente no han funcionado, Esteban. Y tú se lo vi claro. Mira, yo sé que seguramente, no estoy viendo los comentarios, seguramente habrá gente que nos insulta, que nos odia, que intenta denostar nuestro trabajo, para ello les mando bendiciones. Decirles que no lo hagan por mí, háganlo por sus familiares, háganlo por sus amigos. Instruyan. Y que háganlo por ese país, que lo hagan sobre todo por ese país. Para que puedan aplicar y exigir esos derechos. Cuando uno va a una notaría aquí en el Ecuador, te voy a poner un ejemplo, cuando uno va a una notaría aquí en el Ecuador y le piden el certificado de votación, siendo migrantes están violentando los derechos, pero si ese migrante supiese que en la ley de eficiencia de trámites, otra ley en la cual yo participé y hice aprobar, que nos pidan el certificado de votación, sí, haría respetar sus derechos. Cada uno tiene que hacer respetar sus derechos. Yo no voy a estar en todos los trámites, en todos los sitios. Así que cada uno tiene que instruirse y saber cuáles son sus derechos. Esteban, muchísimas gracias y esperemos, pues ya te digo, que más personas, y ojalá, pues ya te digo, ojalá un día lo tengamos aquí al señor Rafael Correa y poder hablar un poquito sobre los migrantes y el Ecuador. Muchísimas gracias, Esteban. Gracias, un fuerte abrazo a todos. A todos ustedes, hasta luego. Bueno, pues amigos, muchísimas gracias a todos ustedes. Pues como siempre, pues le hago la invitación para el día de mañana a las 22 horas, hora de España, pues tendremos más invitados, a la señora Verónica Silva, la estaremos aquí en este canal. Bueno, señores, que pasen muy buenas noches y será hasta el día de mañana. Hasta luego.